el levantamiento, medición y representación de la realidad física existente en el terreno, y el replanteo, trazar sobre el terreno el diseño de una obra ya estudiada y proyectada. Partes. El aparato completo está formado por varias partes indispensables y accesorios para su correcto desempeño. Cada parte o accesorio cumple con una función específica que el técnico debe conocer. Las partes indispensables son el trípode, que es la estructura sobre la que se monta el aparato en el terreno, la base niveladora, que es una plataforma que usualmente va enganchada al aparato y sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelarlo horizontalmente. Posee 3 tornillos de nivelación y un nivel circular. Estación total. Es el aparato como tal y básicamente está formado por un lente telescópico con objetivo láser, un teclado, una pantalla y un procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. Funciona con baterías de litio recargables. El prisma es conocido como objetivo target, que al ubicarse sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el aparato. El bastón portaprisma, que es una especie de bastón metálico con altura ajustable sobre el que se coloca el prisma, posee un nivel circular para ubicarlo con precisión sobre un punto en el terreno. Se requiere un bastón por cada prisma en uso. El montaje de la estación total. Elección y marcado del punto de control topográfico. En esta selección no tiene más complicación que la de tener unas buenas recomendaciones básicas. 1. Buena visibilidad. En esta se debe escoger una ubicación desde la que se puedan avistar la mayor cantidad de puntos posibles. 2. Seguridad. Para prevenir accidentes, el personal deberá utilizar chalecos reflectantes e instalar conos de precaución alrededor. Nivelación de la estación total. Una vez realizadas los pasos anteriores, se procederá a la nivelación del aparato. Esto se consigue en dos maneras diferentes. La primera consiste en ajustar la altura de las patas provocando movimientos bruscos en el nivel. La segunda consiste en mover los tornillos de la estación total para conseguir movimientos más finos, siempre buscando la horizontalidad del aparato. Dichos tornillos se moverán con cuidado hasta llevar la burbuja del nivel al centro del ojo de buey. Una vez hecho esto, se gira a 90 grados para cotejar la nivelación en el aparato. Montaje y ajuste de la estación total. Es de enorme importancia, ya que un correcto montaje facilitará el trabajo a realizar. Montaje del trípode. Tomándolo con las patas plegadas y apoyándolo de pie sobre un punto, luego habrá que soltar los seguros para que las patas se extiendan y levantarlo hasta la base superior y levantar la base superior hasta aproximadamente el nivel de la barbilla del operario. Por último, cerrar los seguros para fijar la longitud de las patas. Luego se separan las patas del trípode, cerciorándose de que están a la misma distancia y que la cabeza del trípode se encuentra nivelada. Y después se coloca el trípode de manera que la cabeza esté más por encima del punto topográfico y después se fijan bien las patas al suelo. Bueno, ahora les presentaremos un video. Uso de la estación total. La estación total es un aparato electrónico que mide distancias inclinadas, ángulos verticales y horizontales, con la capacidad de calcularlos internamente a través de coordenadas topográficas. La estación utiliza un rayo láser que apunta directo a las superficies sólidas y por medio de un equipo auxiliar llamado prisma circular, el rayo es reflejado al aparato. Para referir todos los puntos que la estación graba, se utiliza un sistema de coordenadas. Para trabajos de escasa envergadura, se utiliza un sistema de coordenadas planas que no considera la curvatura de la Tierra. Mientras que para trabajos de dimensiones kilométricas, es necesario trabajar con otros sistemas de coordenadas, como el NAD27. La estación total cuenta con una precisión milimétrica una vez que se ha colocado en dos puntos conocidos. Los equipos actuales poseen un puerto USB, micro SD, SD, Bluetooth,
una libreta electrónica y cámara fotográfica. Además, poseen tarjetas magnéticas que almacenan datos, los cuales pueden ser cargados en una computadora. El equipo auxiliar de la estación se compone de prisma circular. Está conformado por espejos triangulares con vértices colindantes cubiertos por una protección de plástico para montarlo en un bastón nivelante. Esta herramienta se encuentra fija y permite la obtención de información en espacios libres. Prisma de 360 grados. Se emplea para simplificar los trabajos y evitar cambiar de posición la estación total en repetidas ocasiones. Bastón nivelante. Es un equipo hecho de aluminio que se extiende hasta 2.70 metros y en el cual se monta el prisma circular. Contiene un nivelador de burbuja que ayuda a mantenerlo vertical. Bípode. Es un equipo tubular de aluminio con forma circular y dos patas que se fija al bastón nivelante para formar un trípode. También cuenta con un nivelador de burbuja para verificar su colocación. Trípode. Puede ser de madera, aluminio o plástico. Su función principal es sostener la estación total. Al usarlo, ajusta las patas hasta que la estación quede a la altura que necesites. Para usar la estación total, acomoda el trípode y deja el plato lo más horizontal posible. Coloca la estación sobre el plato, sujétala a este y nivélala ajustando los 3 tornillos hasta que la gota del nivel de burbuja quede al centro. Si el equipo cuenta con plomada láser, enciende el equipo y espera que automáticamente se nivele. Coloca el instrumento sobre el primer vértice. Para verificar que se ensambló correctamente, enciende la plomada láser. Concluida la nivelación, establece las coordenadas de arranque, en este caso de manera arbitraria. Ubica 2 vértices con coordenadas establecidas que ya conozcas. Si no conoces alguna, las puedes obtener mediante 2 métodos. El primero es mediante un instrumento de posicionamiento global, con el cual se pueden obtener las coordenadas de 2 puntos para poder referenciar todo el levantamiento topográfico. La otra manera consiste en asignar valores al azar en el vértice de arranque y medir la distancia entre el primer y segundo vértice o algún punto fijo. De esta manera, a la distancia que exista, se le aumentará el valor de las coordenadas en Y. Por ejemplo, si las coordenadas iniciales son x igual a 4000, y igual a 4000, y la distancia entre vértices es 115.25 metros, las coordenadas del siguiente vértice serán x igual a 4000, y igual a 4115.25. Teniendo los valores de estas 2 coordenadas, ingrésalas a la libreta electrónica. Durante la ejecución y transcurso de este programa, se pedirá asignar un nombre al archivo, así como el medio donde se almacenará la información. El siguiente paso es nombrar las coordenadas de los puntos que necesitas obtener. Para ello, ingresa a Medición de coordenadas y captura en qué vértice se encuentra la estación. Después, ingresa el punto en el que se basará para referenciarse. Al igual que con el punto de inicio, la estación mostrará las coordenadas que le fueron asignadas. Una vez hecho esto, apunta hacia el prisma previamente nivelado, colocando en el vértice de referencia para establecer la línea base. Ya establecida la línea base, la estación mostrará en la pantalla de manera automática qué punto es el que medirá, para lo cual habrá que asignarle una nomenclatura. Ahora, apunta hacia el prisma que se encuentra sobre el punto a medir, el cual puede ser un vértice. Presiona la tecla para calcular las coordenadas y regístralas en la libreta. Estos pasos se repetirán tantas veces sean necesarias hasta terminar de tomar todos y cada uno de los vértices establecidos. Guarda los datos obtenidos en el dispositivo de almacenamiento de datos que estés utilizando. Cuando termines de utilizar la estación, desmóntala y guárdala en tu estuche para que no sufra algún daño o descalibramiento. Uno de los principales usos de la estación total es orientar los puntos de control. Un punto de control es una referencia cuyas coordenadas fueron obtenidas por métodos geodésicos o topográficos que sirve para darle continuidad al levantamiento topográfico y reducir el error. Si te encuentras en el interior de una mina, marca el techo o cielo y a los costados del túnel. Ahí deténlo. Para orientar los puntos de intersección. Ya lo que habla después de ahí es ya un levantamiento específicamente, pero
el interior de una mina. Y ya, pues eso no sería, pues por lo pronto no sería relevante. Déjame ver tu pantalla donde tiene los videos, por favor. Voy, permítame. Donde tienes donde se ven todos los videitos. Hay uno específicamente que ha de decir, centrado y nivelado de la estación total. A ver, bájale tantito. Otro poquito. Más. Otro poquito. A ver, dale un recorrido. Ese es el que está abajito de donde se ve. Ese abajo, el de abajo. Ese ponlo, por favor. Ponle pausa mientras. Bien, tantito, no vayas a quitar pantalla, nada más escúchenme, por favor. Miren, todos los equipos topográficos que hemos estado mencionando en los dos cursos, tanto de planimetría como de altimetría, siempre requieren de una serie de parámetros de arranque, siempre, todos, llámese como se llame el instrumento. Hasta la fecha hemos visto nada más dos específicos, que en este caso, ya hablando directamente para levantamientos topográficos, hemos analizado y hemos mencionado dos de ellos. Uno de ellos es el tránsito y otro de ellos se llama nivel, o nivel fijo específicamente, enfocado ya para la topografía, porque así como ustedes saben y como se los mencioné en esta unidad de aprendizaje, existen diferentes instrumentos para nivelación. Pero ya específicamente dentro de las nivelaciones directas, el instrumento específico para ese tipo de nivelaciones se llama nivel fijo. Lo mismo pasaría con la planimetría. Se puede hacer una infinidad de levantamientos con otros instrumentos, pero ya específicamente relacionándolo con la materia de planimetría o directamente con la topografía, existe un instrumento que incluso hasta lo nombré así, o así se le suele llamar, mencionar, apodar, el instrumento universal de la topografía, que es el tránsito. Y todos esos dos instrumentos específicos que les acabo de decir, pues tienen sus variaciones con el paso del tiempo. Van siendo más avanzados también conforme va pasando la tecnología. Hagan de cuenta como sus celulares. Sus celulares, con el paso de los años, han ido evolucionando y han ido cambiando a tal grado que ahora prácticamente también casi tienen una computadora portátil. Obviamente por el modelo, por la marca, ¿verdad? Pues también es la capacidad o la inteligencia, vamos a llamarle así, porque ven que ahora entonces se les llama teléfonos inteligentes, del propio equipo. Y conforme van, obviamente estos avanzando, pues van teniendo una serie de aditamentos adicionales. Sin embargo, la manipulación o el manejo, pues es muy similar, Entonces, estos equipos, específicamente todos aquellos que van montados en un tripié, ya vieron ahorita, o al menos en el video anterior que nos mostraron, mencionaban dos de ellos, uno de ellos es la estación total y el otro el GPS. El GPS, la antena, que es el equipo que sigue, pues también se monta en un tripié, también, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones y características que espero también nos mencionen ahorita el siguiente equipo, tiene un mecanismo distinto, pero sin embargo, el parámetro de arranque, cuando van montados en un tripié, es el mismo. Y se los he mencionado de manera indirecta. Es decir, cuando hemos estado explicando cada uno de los levantamientos, les he dicho, aquí se pone un tránsito, se pone una estaca, se nivela, se centra, y luego les he estado comentando. Además de que el semestre anterior también yo les hice ahí un tutorial, precisamente indicando estos parámetros de arranque de todos los equipos topográficos, específicamente en ese momento o en ese semestre, les mostraba yo el de un tránsito electrónico y el de un tránsito mecánico. No sé si recuerden, o muchos de ustedes, no sé si hayan descargado esos apuntes, y me imagino que pues los han de tener, y los que no, pues bueno, estuvieron en su momento ahí en la plataforma. Y yo les mostraba pues las partes de cada uno, les mostraba la diferencia entre uno u otro y otro, y además les
explicaba a manera de imágenes, les mostraba cómo se centraba, cómo se nivelaba, cómo se orientaba y cómo se empezaba a medir un ángulo en específico. En este caso, bueno, era un mecánico y un electrónico, pero esos tránsitos han ido evolucionando a tal grado que la fusión entre ambos han llegado a las estaciones totales, pero el mecanismo es el mismo. En esta clase, la intención era que nos mostraran y que nos enseñaran ese mecanismo para que ustedes lo vieran en ese levantamiento, cómo se hacen esos parámetros de arranque en una estación. El video anterior es correcto, finalmente también es cierto a muchas cosas de las que dice ese video. Para poder iniciar un levantamiento, y siempre se los he dicho, siempre hay que poner un punto de origen, un punto de partida, y eso es precisamente lo que nos dice el video anterior. Ahorita, con este video, vamos a ver esos parámetros de arranque, cómo se centra, cómo se nivela un equipo de este tipo, porque esos parámetros, repito, se hacen en todos los equipos que vayan montados en un tripié, hablando topográficamente. ¿Sale? Incluso hasta luego una cámara fotográfica también utiliza una serie de este tipo de mecanismos, pero bueno, tienen una finalidad distinta y además los tripiés son también distintos, pero algunas situaciones llegan a ser muy similares. Obsérvenlo bien para que entiendan este procedimiento, ya que no pudimos hacer las prácticas de campo allá en la vocacional por esta situación. Entonces, entiendan lo que están haciendo ahí para que chequen y observen cómo se debe llevar a cabo este mecanismo. Adelante, ponle play, por favor. El objetivo de este video es mostrar el montaje y la nivelación de la estación total. Primer paso, montaje de equipo. Buscar un punto específico en el terreno en el que se ubique el equipo con su trípode. Debe ser un punto con la mejor visibilidad posible, ya que desde él se realizarán las mediciones. Y se recomienda marcarlo con un stack. Deténme ahí el video tantito. Bien. Para poder establecer ese punto, obviamente, ahí las personitas que van a hacer ese levantamiento ya decidieron el método que van a utilizar. Planimétrico, altimétrico. Ya lo decidieron, ya vieron, ya hicieron previamente un reconocimiento del terreno y establecieron ese punto ahí de manera estratégica. Muchos de los métodos, o varios de los métodos que hemos estado analizando, tanto el semestre anterior como este, se los he repetido en ciertas y en diferentes ocasiones. La elección de ese primer vértice, dependiendo del método, obviamente va a ser de modo que a partir de él yo pueda observar una gran cantidad de puntos. Una gran cantidad. Pero repito, eso también va a depender del método. Porque si yo quiero conocer el área del terreno que está ahí, bueno, a lo mejor por el método tenga que poner 4 estacas en diferentes, o 5 estacas en los vértices que estén involucrados en mi terreno. Y si no, dependiendo también del método, con uno solo será más que suficiente. Hay una de las situaciones que observan ahí, salvo porque a lo mejor las personas no llevaban la herramienta o los accesorios o los instrumentos necesarios, ahí se toman la libertad de enterrar la estaca con otra estaca. Sin embargo, ustedes saben que dentro de un levantamiento o dentro de una disciplina, si tenemos instrumentos, herramientas o algunos materiales existentes, cada uno debe de cumplir una función específica. No está mal o no se puede decir que es incorrecto si en ese momento solucionas el problema enterrando la estaca con otra estaca. Finalmente la situación es materializar el vértice. Pero ustedes saben, y se los he repetido, que cada herramienta tiene una función específica. Y ahí lo correcto tendría que haber sido enterrada con un martillo de bola, con un mazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tuviera la mejor
hincado, o para que se pudiera enterrar de mejor manera esa estaca y no quedara tan floja. ¿Sale? Entonces, el primer punto o el primer paso dentro de ahí que nos decía de el montaje del equipo, es porque también previamente ya está ese punto establecido en el terreno. ¿Sale? Entonces, chequen bien. Primer paso, montaje del equipo. Adelante. El trípode se levanta con las patas cerradas hasta una altura cercana a la barbilla de la persona que va a realizar la medición. Una vez definida la altura, se ajustan las patas a través de los tornillos o palancas que posee. Procure que la parte superior del trípode quede lo más horizontal posible. Se saca la estación total de su embalaje y se coloca sobre la base del trípode fijándolo por el tornillo inferior a la base. Se recuerda que debemos ser muy cuidadosos en la manipulación de los equipos. Una vez se fija... Bien, deténle tantito ahí. Por favor, gracias. Bien, dentro del paso número 1 de lo que es el montaje del equipo, la estación total y el tripié, que ahorita vienen ahí, se fijaron, les dijo, una de las características principales es que se ponga el tripié a la altura de la barbilla. ¿Sale? A la altura de la barbilla y ya después se desplazan o se deslizan las patas de modo que podamos abrir y poder acercarlo al punto. Y en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo la perspectiva en que se vea, tiene una base que se le conoce como plato, pero esa base es de la misma forma triangular como la base que tiene la estación total. Pues tiene que coincidir, además de que tiene un tornillo ajustador y precisamente hay que atornillarlo para que esa estación no se mueva. Si no se atornilla, obviamente eso se va a desplazar, se va a deslizar y no va a quedar bien fijo. Ahora también dentro de las recomendaciones no es hacer el ajuste lo más fuerte que se pueda, porque si lo haces muy fuerte, barres el tornillo y entonces ya es inservible. Hay que atornillarlo al tope o al toque para que no quede ni muy floja, pero tampoco muy apretada. Pero se fijaron lo que sucede. Y una de las recomendaciones que dice es que pues una vez que vas a montar el equipo, el plato del tripié quede lo más horizontal posible. Y eso, el primer acercamiento es que quede lo más horizontal posible a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, ¿no? Lo más horizontal que se pueda a ojo, hay que dejarlo horizontal. ¿Sale? Adelante, por favor. Baterías antes de proceder a nivelarlo, ya que si se colocan después podemos dañar el trabajo. Paso 2. El centrado del equipo consiste en garantizar que el eje principal del equipo pase por el punto de la estación. El centrado puede hacerse mediante la plomada óptica presente en muchas estaciones totales. Para ello se mira a través de su visor. Si el eje vertical del equipo no coincide con el punto de estación antes marcado, significa que la estación total no está bien centrada. Entonces, una de las patas del trípode debe dejarse fija, mientras que las otras dos patas deben sujetarse y correrse sin tocar el terreno. Las patas deben... ¿Observan cómo lo está haciendo? hasta que el centro de la plomata coincida con el punto de estación. Finalmente, se fijan las dos patas que se desplazaron en el terreno para proceder con la nivelación. También Deténlo ahí tantito. Bien, ¿se fijaron lo que sucedió ahí? En el momento que quiere hacer el centrado, que por medio de esa plomada óptica observa que el centro de la estaca no coincide con el centro de esos dos ejes
en la plomada óptica, lo único que hace es con dos de las patas moverlas, que la otra quede fija y a arrastrarlo, por decirlo de una manera, moverlo, de modo que la plomada óptica quede exactamente sobre el centro de esa estaca. Y vean, ahí está precisamente ese eje que les comentaba, ¿no? En las sesiones anteriores. Ese eje, ahorita están hablando del eje vertical, que es todo el eje que siempre tienen todos ese tipo de equipos topográficos. Y tiene que coincidir con el centro de la estaca. Ese procedimiento se le llama centrado de equipo o centrado del instrumento. No se les olvide. Adelante. De la plomada láser en el caso de que el equipo disponga de ella, para efectuar la misma operación de centrado. Paso 3. Para realizar la nivelación de la estación total, utilizaremos como referentes su nivel esférico y su nivel tubular. Déjale ahí tantito, párale. Bien. Todas las estaciones, o la mayoría de las estaciones totales, tienen dos tipos de burbujas o dos tipos de niveles. El nivel esférico y un nivel tubular. El nivel esférico se encuentra en la parte inferior y ahí lo están señalando. Ese nivel esférico, como ahorita nos lo mencionó su compañero, ¿verdad? Decía que era el ojo de buey, ¿verdad? O algunos otros le dicen el ojo de pescado. Es un nivel esférico o un nivel circular y se tiene que nivelar. La burbujita tiene que quedar al centro. Y en la parte superior, ahí cerca de la pantalla, cerca del teclado, hay otro nivel de burbuja, que es un nivel tubular o un nivel cilíndrico. Y ambos se tienen que nivelar en el paso número 3. Profesor Martínez Bisuet. Martínez Bisuet. Sale. Martínez Bisuet. Martínez Bisuet. Listo. Martínez Bisuet. Listo, Martínez. Vas aceptando a tus compañeros, ¿sale? Vuélvenos a mostrar el video que estábamos observando, por favor. Y vas aceptando a tus compañeros conforme entren. Y ahí está, perfecto, muy bien. Pero antes, repito, antes de que nosotros empecemos con la nivelación de esas burbujas, déjame en la imagen anterior, Bisuet, donde se veía ahí, exactamente. Antes de que se empiecen a nivelar esas dos burbujitas, hay una situación bien específica. Observen los tornillos que están en la parte de abajo, donde les dije que era la base del tránsito o el plato. ¿Sí los ubican esos 3 tornillos de color negro que están señalando ahí claramente? Exactamente, con esa flechita de color rojo. ¿Sí los ubican o no? Sí, profe. Sí. Sale pues. Esos 3 tornillos o esos tornillos que se le llaman tornillos niveladores tienen un cierto límite. No se pueden atornillar o desatornillar hasta donde yo quiera. Tienen un cierto límite. Ahí en la parte metálica que señala claramente el profesor Hugo, ¿sí lo observan? Esa parte metálica plateada, ¿sí la observan o no?
Sí, maestro. Dale. Ese, pues, cilindro tiene un cierto límite y tiene ahí una pequeña ranura indicándome que ese es el límite en donde voy a poner todos mis tornillos. Antes de empezar la nivelación, antes de empezar a nivelar esas dos burbujitas, tengo que corroborar y verificar que esos 3 tornillos estén todos en esa ranurita. Ahí probablemente se alcance a percibir muy poquito, pero sí se observa precisamente la flechita que está poniendo ahí el profesor. Los 3 tornillos, dependiendo el modelo también de la estación o de la marca, porque a veces son 4 tornillos, deben de estar los 4 en ese límite. Si no están en esos límites, tenemos nosotros que hacer ese ajuste previo a la nivelación, porque si yo los dejo desajustados, uno más arriba, uno más abajo, o de diferentes maneras, la nivelación de esas 2 burbujas va a costar demasiado trabajo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, cuidado con esa parte, cuidado con esa situación. Entonces, repito, los 3 tornillos o 4, dependiendo del modelo de estación o dependiendo del modelo del equipo, deben de estar los 4 o los 3 a la misma altura o en el mismo punto o en la misma marca, ¿sale? Y una vez que yo haya verificado esa situación, entonces ahora sí empieza la nivelación. Adelante. Y su nivel tubular. Esta etapa es la final del proceso, pues una vez terminada podemos realizar las mediciones. Dado que las patas del trípode están fijas al terreno, se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los límites del círculo de nivel esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El proceso termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo especificado en el nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión chequeando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Para ello se eligen 2 de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos, según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con esta nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja del nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Adelantó el video, ¿verdad? Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo. ¿Le regreso? Sí, regresa donde estaba moviendo las patas del tripié. Todavía no terminaba la nivelación. ¿Ahí? Sí, a ver, ahí, no, más atrás, un poquito más atrás. Ahí. Al terreno se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los Deténlo ahí. De niveles. Ese nivel circular o ese nivel ahí de la burbujita que estaba en la parte inferior, nivel circular, se debe de nivelar con las patas del tripié. Y normalmente, pues siempre se debe de mover la pata contraria
a la posición donde está la burbuja. Por ejemplo, si la burbuja estuviera muy a mi izquierda, entonces tendría que utilizar la pata contraria o la que está opuesta a la burbuja. ¿Para qué? Para que yo desatornille el tornillo de mariposa y esta pata la suba o la baje para que esa burbuja se mueva en el sentido contrario, ¿verdad? En este caso, si está muy a mi izquierda, tomo una pata que esté opuesta a esa burbuja y lo único que hago sería bajarla o subirla para que esa burbuja empiece a moverse, empiece a desplazarse o a deslizarse. El objetivo es que esa burbujita llegue al centro. Tiene un límite, tiene una marca en donde nosotros necesitamos llevarla lo más cercanamente al centro. Entonces, esa burbuja se tendrá que mover o se tendrá que nivelar con las patas. Y vean la posición que tiene la chica ahí moviendo el tripié, cómo tiene su mano en el tornillo. Vean cómo con la otra mano tiene el ajuste de la pata, precisamente para que esta no se deslice de manera brusca, y eso puede ocasionar un accidente, ya sea que se caiga el instrumento, hablando de esa manera, y esto me provoque que tenga que estar repitiendo el procedimiento tantas veces sea necesario. Entonces, vean, ahí están con las flechas señalando cómo está haciendo el agarre de la pata del tripié. Con una está enterrándola o ajustándola de modo que no se mueva. Con su mano derecha está desatornillando el tornillo de mariposa y con la mano izquierda está agarrando la pata para que esta no se deslice. Y con sus ojos está observando la burbuja circular. O sea que ese movimiento se puede hacer todos esos en una sola vez. ¿Sí? Porque luego a veces cuando están ustedes haciendo este procedimiento en la boca, vemos que está un muchachito. Vean, ahí está el circulito que nos pone claramente el ingeniero. Vean, ese es la burbuja circular y esa burbujita tenemos que llevarla específicamente al centro. Y para eso, pues yo tendría que mover una pata contraria o que esté opuesta a la burbujita que rellena de color rojo para acercarla al centro. Y el procedimiento se tiene que hacer pues tantas veces sean necesarias. Vean, ahí está el dibujito, obsérvenlo. Ahí está una de las patas. Ese se tiene que subir o bajar, así como lo está haciendo la muchachita que está ahí en el video. Y esta tiene que estar moviendo precisamente esas patas a modo de que la burbujita se vaya al centro. Y repito, a veces este procedimiento ustedes lo que hacen es una persona está poniendo el pie, otro está moviendo el tornillo y otro está observando la burbuja. Hay 3 personas haciendo ese movimiento o están 3 personas haciendo esa nivelación de esa burbuja y digo, pero ¿por qué hay tantas personas haciendo la nivelación si una sola lo puede hacer? Y vean, ahí está. Y ya nada más, y hay otra, ¿verdad? Hay una cuarta persona que les está diciendo, más arriba, más abajo, menos, no, otro poquito, no, más, menos. No se requiere de tantas personas, con una sola personita. Entonces, esa burbujita hay que nivelarla con las patas. En dado caso que la burbujita no se vaya al centro, pues bueno, tendré que mover la otra pata. Camino, me deslizo yo y hago ese mismo procedimiento con la otra pata. La subo, la bajo, para que yo esa burbujita la vaya moviendo y esta quede totalmente al centro. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. A ver, Adelante, jóvenes. por favor. Sí, Javier, iba a decir algo, iba a comentar algo. Sí, a ver, jóvenes, cuando ustedes hacen este movimiento y si la burbuja está en esta posición, como lo estoy marcando, aquí, muchas veces no se va al centro, sino que a veces se desplaza lateralmente sobre el nivel circular. Si se desplaza hacia la derecha, como esta que acabo de dibujar aquí, automáticamente para poder agarrar y poderla nivelar y llevarla aquí, tendrá que utilizar el soporte opuesto a donde se encuentra la burbuja.
Va a decir, bueno, y si la burbuja queda intermedia o algo por el estilo, siempre vamos a tratar de hacer llegar la burbuja al soporte o la pata del tripié para que quede en esa posición y sea la que me permita hacerla que suba o que se vaya acercando al centro. Entonces, este movimiento de la burbuja vamos a hacerlo más o menos que coincida sobre algunos de los soportes que tenemos para que lo vayamos acercando a tal modo de que lo logremos. La pregunta sería, oiga, ya lo logré. El problema es que si ustedes se dan cuenta, su compañera con respecto a la posición de la burbuja circular tiene un ángulo de inclinación. Por lo tanto, tenemos un error. Y aunque nosotros digamos que ya quedó al centro, no es cierto. Muchas veces queda fuera, no exactamente al centro. Y por eso, una vez que ya hacemos que llegue al centro de la marca circular, utilizamos el nivel cilíndrico para que a esto coincida exactamente. Entonces, la primera parte es hacer que llegue al centro de nuestra burbuja circular para que posteriormente con pequeños movimientos de este cilindro, de ese nivel de cilindro que vamos a tener aquí, que en algunas ocasiones nada más tiene uno o en algunas otras ocasiones, dependiendo del equipo, tenemos dos, tienen que coincidir tanto cada uno de estos burbujas al centro, como la del tubular, como del circular. Y pareciera como que es muy difícil, pero es una cuestión nada más de práctica, siguiendo este conjunto de operaciones que se le está señalando. Espero que tomen nota y se tenga la oportunidad de hacer una práctica. Nada más, ingeniero. Sí, muchas gracias. Adelante. Esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El proceso termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo especificado en el nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión chequeando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Para ello se eligen dos de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos, según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con esta nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja del nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahí está, fíjense bien, deténle ahí tantito. Vean, ahí está como en la del lado izquierdo de mi pantalla. No sé si también se observe del mismo lado que ustedes, pero es donde aparece el tachecito en la parte superior. Vean ahí cómo están los niveles de burbujas. Están los tubulares y está el circular. Y vean cómo esos puntitos rellenos de color negro pues están fuera del rango, ¿no? Están fuera de ese rango, están fuera de su nivelación. Y con esos tornillos o con ahorita el procedimiento que ahorita vimos a partir del movimiento de las patas y a partir de esos tornillos niveladores, pues vean cómo se debe de ajustar o cómo se debe de nivelar. Una de las ventajas que tiene pues las estaciones o este tipo de equipos de electrónicos, ya que es en la figura o en la imagen del lado derecho donde dice equipo centrado, vean cómo ya ahí están esos dos o esas burbujas o esas circulitos rellenos de color negro, cómo ya están al centro. Obviamente pues previamente se tuvieron que haber hecho esos mecanismos. Y ya la manera para verificar o para comprobar que realmente ese procedimiento estuvo correcto, pues es porque ahí en la pantalla aparece precisamente esa nivelación. Y si ustedes se dan cuenta, también dentro de la misma pantalla, sobre todo en la que dice equipo centrado, pues ya aparece la precisión del equipo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está indicado y me están dando la precisión de ese equipo, ¿verdad?
0 grados, 0 minutos, 0 segundos. O sea que la precisión de esta estación total está dada al segundo. Entonces, de esa manera, verificamos que el procedimiento de nivelado fue correcto. ¿Sí queda claro? Sí. A ver, adelante, continúa, a ver qué más nos muestra. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifique la burbuja del nivel tubular para chequear la nivelación. No está centrado. A ver, regrésalo tantito porque ya no nos mostró bien ese procedimiento. De cuando va a verificar, ahí déjale. Ahí. Con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Ahí déjale tantito. Cuando normalmente se hace el nivelado, muchachos, cuando normalmente se hace el nivelado y después de haber hecho esos movimientos de burbuja, puede ser que haya un desfasamiento. Y ahí está, como ahorita lo observamos nuevamente en el centrado, que hay un desfasamiento en la plomada y no coincida nuevamente al centro de la estaca, pero se hace un ajuste ya muy mínimo finalmente. Y ese ajuste nada más es desatornillando el tornillo de la base y moviéndolo de manera pues muy tenue, muy ligera para poderlo llevar al tornillo. Siempre y cuando también los límites de la base pues obviamente no sobrepase, porque luego a veces quedan bailando, queda ahí como flotando los tornillos. Se la quieren mover y quedan ahí flotando esos tornillos y no es lo correcto. Tiene que quedar bien asentada en la base. Entonces ese movimiento es muy tenue, muy ligero. ¿Sale? Si en dado caso que llegase a haber un desfasamiento después de haberlo nivelado, porque normalmente llega a pasar. Y si no, pues bueno, ya no tienen que hacer ese ajuste. ¿Sale? Entonces, adelante. Adelante. Se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente, se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifique la burbuja del nivel tubular para chequear la nivelación. Y si no está centrado, ajuste los tornillos nivelantes como lo hizo anteriormente. Una vez el equipo quede centrado y nivelado, estamos listos para medir. Para no afectar el proceso de centrado y nivelado del equipo, se deben tener especial cuidado en no mover o tropezar el trípode en ningún momento. Ponle pausa ahí. Así es, muchachos. Si ese procedimiento de centrado y nivelado les costó mucho trabajo hacerlo, por la práctica, porque a lo mejor no lo han hecho y les cuesta a veces demasiado trabajo, conforme lo van repitiendo, ese procedimiento de centrado y nivelado lo hacen en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos. Pero cuando apenas van empezando, se avientan casi hora y media a 2 horas en centrarlo y en nivelarlo. Y de repente uno de sus equipos o uno de sus integrantes, por azares del destino, por descuido, se acerca y mueve una de las patas. Como vieron el video, así igualito sucede allá en la vocacional. Igualito. Después de 2 horas que les tardó centrar y nivelar el tránsito o la estación total, llega alguien y lo movió. Híjole, ya lo moviste. ¿Y qué creen que pase? ¿Qué se imagina?
Pues se debe de repetir otra vez para que Pues se sí, esté bien. exactamente, ¿verdad? Y ahí van otras 2 horas. Van a decir, no, profe, ya no, ya lo hicimos la primera vez, ahora será hora y media. Y ahí están, ¿verdad? Nuevamente, a repetirlo, a repetirlo. Entonces, ese tipo de accidentes hay que evitarlos, porque lo que ya hice en tanto tiempo, imagínate volverlo a repetir, ¿verdad? Y ese procedimiento de centrado y nivelado pues, se tiene que hacer en tantos vértices sea necesario, al menos que nada más utilice un solo punto. ¿Se acuerdan que les dije? Hay métodos de planimétricos y altimétricos en donde a partir de un solo punto puedo observar una gran cantidad de puntos sin necesidad de estar haciendo este procedimiento tantas veces sea necesario. Pero también, vuelvo a repetir, va a depender de la condición, de las características y del procedimiento que se utiliza en campo. Porque muchas veces, no solamente desde un solo punto puedo observar toda la construcción o toda la obra que se esté realizando ahí. Hay que estarlo moviendo tantas veces sea necesario y repetir tantas veces sea necesario este procedimiento. E irlo verificando muchas veces, porque luego a veces hay mucha vibración por el terreno y hay mucha vibración y entonces se empieza a desajustar. Pues hay que estarlo checando y calibrando constantemente para que evitemos ese tipo de situaciones. Algunas condiciones o algunas metodologías, ¿qué es lo que hacen? Pues poner en lugares más alejados a la obra, en donde no hayan ese tipo de vibraciones o ese tipo de accidentes, como los que ahorita observaron de la otra compañera que movió una de las patas y no haya que estarlo nivelando. Y si no, pues bueno, hasta ahí terminaría. Adelante. Bien. Hay un paso más adicional, pero ese ya no lo mostraron en el video anterior, que es la incorporación de datos a la estación, donde decía, bueno, hay que introducir una coordenada, ¿verdad? Hay que introducir una coordenada de los puntos y después dar la coordenada de un segundo punto para que estas nos sirvan como base. Y decía de 2 maneras. Una de ellas es por medio de un posicionamiento global, en donde nos van a dar ya coordenadas conocidas o geográficas en latitud, longitud y altitud, y poder introducir esas coordenadas a la estación. Y si no, nosotros proponemos esas coordenadas, como se los he dicho en algunos métodos. Cuando vimos un método planimétrico que yo les decía, bueno, al primer punto le voy a establecer una coordenada de partida, con el propósito que al momento de sumar o restar la proyección, estas coordenadas que siguen no me salgan negativas. Entonces propongo una coordenada de modo que ésta sea más grande a la coordenada negativa mayor. ¿Para qué? Para que al momento de restarle su coordenada o su proyección, su coordenada no me salga con signo negativo. Y lo mismo lo hicimos en la altimetría, cuando les decía el valor de la cota. El primer punto o la cota en Z o la coordenada en Z también se le da un punto de partida. Si yo conozco la altitud de ese punto, entonces anoto esa coordenada. Pero si no la conozco, yo propongo una y a partir de ahí puedo empezar a medir lo que sea. Porque pues por el método, por el medio electrónico, pues esa estación empieza a codificar, empieza a hacer el análisis y te empieza a dar los resultados. Pero antes, pues obviamente ustedes como técnicos en construcción o como futuros profesionistas, pues también deben de entender el procedimiento. Por eso, el afán de la interpretación de los levantamientos. Porque si ustedes no interpretan el levantamiento o ustedes no interpretan este tipo de situaciones, no importa el equipo que lleven,
El equipo no va a ser magia. Yo soy el que va a dominar a ese equipo. Y si ese equipo es una herramienta para ayudarme a mi levantamiento, pues el que va a hacer magia voy a ser yo. El equipo no trabaja por sí solo. El equipo se equivoca porque yo introduzco mal los datos, porque yo no interpreto el levantamiento y porque yo no llevo un orden en mi levantamiento. Entonces, si yo no tengo esas características, las condiciones que yo les he repetido a lo largo de 2 semestres, la estación, así sea robótica o así sea la que sea, no van a tener buenos resultados. Entonces, la última etapa sería nada más la introducción de datos para que la estación empiece a funcionar. Y ya después vendría el trabajo de gabinete, que ya sería la transferencia a un software, y ya en ese software se podría hacer la representación gráfica, pues finalmente también es electrónico el AutoCAD, y ya ustedes empezarían ahí a manejar lo que posteriormente continúa. Pero si ustedes ahorita que se están formando tienen el perfil para poder continuar con esta carrera, pues ya en su momento y más adelante, pues ya les estarán explicando ese tipo de trabajos. En ingeniería topográfica, ingeniería civil y arquitectura, pues tal vez no tanto, pero probablemente se los lleguen a mencionar, se los lleguen a decir, pero no creo que lo aborden tanto como las otras dos disciplinas. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? No, maestro. Obviamente esto se queda en teórico, nuevamente, ya saben la situación, ha estado bien que lo hiciéramos allá, pero bueno, hasta este nivel lo tenemos que abarcar ahora por esta situación, ¿sale? En su momento, si ustedes se quieren acercar en un momento, cuando ya regresemos, quieren acercarse, tienen la inquietud y la intención de tal vez aprender a manejarlo, pues con gusto estaría ahí yo para decirles cómo. Y si no, pues bueno, hay infinidad de videos. ¿Sale? Ingeniero, algo quisiera agregar con el tema de estación total. A ver, jóvenes, lo que sucede es que la tecnología ha desarrollado una gran cantidad de equipos en los cuales de repente sucede que así como los celulares de repente tienen algunas funciones básicas, pues han ido evolucionando. Si ustedes se dieron cuenta en sus presentaciones, tienen conexión Wi-Fi, tienen también equipos integrados de GPS, tienen cámaras integradas, y entonces pues todo va a depender del grado de la precisión y del tipo de obra que se esté utilizando o que se vaya a construir. Así es de que, bueno, hay desde los más básicos a los más sofisticados que hay en el mercado, así como los teléfonos que los hay desde 1,500 pesos, 2,000 pesos, hasta 40,000 pesos, pues también sucede esta situación dentro de las estaciones totales. Generalmente cuando se tiene un equipo o se adquiere un equipo, pues viene con su manual o la misma empresa les proporciona la forma de todo, cómo utilizarlo, o los tienen cargados en internet. Pero también existe la situación de decir, bueno, yo quiero hacer un levantamiento, me están pidiendo que lo haga con estación total porque son parte de los requisitos y a mí me sale muy caro, no puedo agarrar y realizarlo. Hay empresas que se dedican a rentarlos y pues por eso es que en internet tienen los manuales de uso para que pues, en un momento dado lo rentan para el trabajo que van a utilizar, lo entregan y lo pueden resolver. Por eso es importante conocer pues esta dinámica, porque los pasos básicos que se tienen con respecto a lo que es el centrado, nivelado, introducción de datos para iniciar la toma de información de cada uno de los puntos que pudiera referirse al trabajo, pues son iguales para todas. Lo único que cambia pues son todas esas funciones que se tienen. Entonces, es importante no perder de vista. ¿Por qué no aquí a nivel medio superior no avanzamos más sobre esto?
porque solamente esto es a nivel superior. El caso de nosotros, como decía el ingeniero, es importante arrastrar un poco el lápiz para que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el equipo y detectar que algo anda mal en alguna información y que la puedo agarrar y corroborar haciendo mis operaciones por fuera y saber que a lo mejor me equivoqué en apretar una tecla, porque como son varias funciones y son pocas las teclas, entonces dentro de ese proceso de introducción y de operación, pues hay que estar apretando teclas. Y si no tengo toda la atención y de repente me sale un resultado en pantalla, automáticamente pues estoy cometiendo un error. Y aunque tenga todos los elementos y me puede calcular todo, si yo cometo los errores al estar tomando la información a través de esas teclas y me equivoque, automáticamente de nada sirve que tenga un equipo muy sofisticado si quien lo está usando automáticamente está cometiendo errores. Entonces, es de suma importancia el poderlo manejar, conocerlo, para que no tengamos problemas de utilización. Sí tenemos en el taller tres estaciones totales distintas para que ustedes las conocieran y las vieran y que pues ustedes pudieran entender exactamente la problemática para poderlas usar y poderlas aplicar. Pero bueno, eso va a depender mucho de a dónde quieran ustedes continuar sus estudios, al área de arquitectura, al área de ingeniería civil, al área de topografía o de ciencias de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, pues todas estas áreas que estoy mencionando, es básico la topografía para poder resolver los problemas dentro de esas áreas. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Así es. Bien, muchachos, vamos a darle pues pie al otro grupo, al otro equipo, para que ahora nos exponga el otro instrumento también dentro de este tipo de levantamientos y que veamos pues la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Entonces, si no me ha cedido la estafeta, pues te pido por favor que le des la estafeta al siguiente equipo, te comento quiénes son y me dicen a ver si están. ¿Perdón? Es que nos faltaba la conclusión, pero si no, pues ya sí. Ah, bueno, a ver, la conclusión. A ver, adelante, adelante. Bueno, podemos concluir que el uso de la estación total ha cambiado la forma de realizar los trabajos de los levantamientos topográficos, facilitando la recolección de datos y cálculos, ya que antes se utilizaban con diversos instrumentos. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías han revolucionado la manera en cómo hacer la topografía. La nueva era digital pone a disposición del profesional el manejo de datos en formatos digitales de la información, archivos digitales y software especializados para el proceso de datos y cálculos. Actualmente, el uso del GPS y el escáner láser necesita como complemento a la estación total para efectuar cualquier tipo de levantamiento topográfico y así garantizar la efectividad, calidad y confiabilidad de los datos en un proyecto. Ok, así es, así es. Va avanzando el tiempo y obviamente pues tenemos que también dar una mejor calidad, pues si estos instrumentos están avanzando, pues obviamente también vamos a tener mejores ventajas, ¿no? Muy bien, vamos a darle pie al otro equipo para poder avanzar. Finalmente también ya estamos a cuántas semanas de que, bueno, ya ni semanas, ya días, el semestre acabe, entonces para poder terminar con broche de oro y ya poder atender algunas otras actividades relacionadas con el cierre del semestre. Vamos a darle paso al siguiente equipo formado por Arismendi, de la Cruz, del Ábrego, y déjenme ver quién más, y Torres de la Cruz, Gabriela. ¿Están presentes? No más dos. Bueno, no sé si los demás están presentes, pero de los que hicieron el trabajo, pues no más dos. Pero entonces sí están, por lo menos de los 4 están 2. Ajá. ¿Y sí tienen el trabajo para exponer o no? También. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, el equipo anterior, cédale la estafeta a su compañero, Que me la cedan a mí, por favor. Les voy a ayudar a ti, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, cédansela, por favor, a Santiago, ¿verdad? Sí, profe. Por favor, entonces. Y en el momento que ya tenga la estafeta, adelante.
Buenos días, compañeros y profesores. Nosotros vamos a hablarles del GPS de antena y estamos integrados por Arismendi Vargas y de la Cruz Almendares. Bueno, pues en las últimas décadas las actividades relacionadas con el levantamiento topográfico han cambiado gracias al uso de instrumentos de última tecnología como el GPS. Este es un equipo profesional de posicionamiento satelital que permite determinar la posición de un objeto con una persona con una alta precisión. Por esta razón, este aparato se ha convertido en un instrumento esencial para la topografía, dado que aumenta considerablemente la productividad al proporcionar datos topográficos precisos y fiables. La recopilación de información se consigue mucho más rápido que con las técnicas convencionales de topografía, ya que reduce la cantidad de equipos a utilizar, así como la mano de obra. ¿Qué es? El GPS es un instrumento en topografía, es un sistema de medición tridimensional que utiliza las señales de radio que ofrece la constelación Navstar, la cual está formada por 24 satélites artificiales que orbitan el planeta Tierra en 12 horas. Esto hace que al menos 5 u 8 satélites estén visibles desde cualquier punto del planeta a las 24 horas del día. El sistema GPS en topografía muestra con gran precisión nuestra posición en el plano horizontal. Además, indica la elevación en la cual nos encontramos mediante la señal de los satélites. Los equipos que se utilizan con el sistema GPS en topografía tienen precisiones milimétricas, aunque otros pueden variar hasta casi el medio metro. Muy bien, déjale ahí tantito, deténle ahí tantito. Bien, miren, este sistema de posicionamiento global por sus siglas en inglés, pues está referido a coordenadas geográficas. Ya aquí se utiliza otro tipo de sistema, otro tipo de aplicación. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo nuestros levantamientos topográficos con una estación total y no tenemos los datos de este posicionamiento global, nosotros podemos referir nuestro levantamiento a coordenadas rectangulares, X y Y, o agregarle una tercera coordenada que es la coordenada en Z, que bien claramente dijimos que es el valor de la cota o el valor de la altura del punto. Pero cuando ya tenemos un GPS y este levantamiento requiere de una precisión más alta o el tipo de construcción que se va a realizar requiere de una precisión para que el control vertical o el control horizontal que se Bien. Listo, Santiago, vas aceptando a tus compañeros. Sí, profe. Por favor. Bueno, bien, lo que nos pone en la presentación y en lo que volvemos a estar en esa diapositiva, les sigo comentando. Entonces, este tipo de posicionamiento y el tipo de construcción y de obra que se requiera también realizar en este caso, pues bueno, ya requiere de una precisión un poco mucho más alta para el control vertical o horizontal de obra. Entonces, se utiliza mucho este tipo de sistemas por medio de antenas GPS, que es la figura del lado izquierdo de mi pantalla, donde están esas como platillitos voladores que parecen por su forma y que están montados en un tripié, ¿verdad? Esas serían las antenas, las que tienen que estar en uno de los puntos. Y estos instrumentos pues, obviamente trabajan, como bien claramente dice ahí, por recepción satelital. Dentro de pues, la órbita que tiene la Tierra, pues claramente dice, hay una infinidad de satélites artificiales que por medio de la constelación, en este caso, bueno, nos dicen la constelación Navstar, que consta de tantos satélites y que pues en 24 horas nada más podemos tener la recepción de 5 a 8 satélites para que nos empiecen a dar información del punto, que normalmente la información que nos dan de ese punto, pues son sus coordenadas geográficas. Su coordenada geográfica en latitud, longitud
y altitud, ¿verdad? Porque ya se está refiriendo al planeta. Ya no sería una coordenada rectangular en X, Y y Z, sino ya sería de manera de planeta. Entonces, estos posicionamientos, pues obviamente funcionan así, a través de señales o recepción satelital para que nos den el posicionamiento en tiempo real de ese punto, aunque en algunas ocasiones no tenemos el posicionamiento real de ese punto y tenemos que estar ahí esperando pues una infinidad de tiempo, aproximadamente de 5 a 6 horas, para que podamos tener una recepción con mayor precisión y que me dé la coordenada con la más precisión posible. Entonces, pues esa es la parte como se maneja este tipo de instrumentos. Y como repito, finalmente si es un instrumento que está en un tripié, pues también se tiene que nivelar, también se tiene que centrar. Entonces, y además también tiene que haber un punto ya fijo sobre el terreno en donde voy a centrar y nivelar mi GPS para que me dé información de ese punto. O sea, finalmente no se salva tampoco este instrumento de esos pasos anteriores que vimos en la estación total. Adelante. La que sigue, por favor. Para que funcione este sistema de satélites está formado por varios componentes, el espacial, de control y el receptor GPS. El componente espacial está formado por 24 satélites situados a unos 20.200 kilómetros de la Tierra y que pasan por el mismo lugar cada 12 horas, y sus planos orbitales están inclinados 55 grados respecto al ecuador. Esto asegura una cobertura global, aunque el número de satélites visibles desde un punto cercano del planeta varía con el tiempo. Cada satélite lleva a bordo varios relojes atómicos de gran precisión y emiten constantemente una señal característica de cada satélite que contiene, entre otras cosas, la posición del mismo. Esas imágenes o esos GPS que nos muestran ahí no son de las antenas, son de los navegadores. Esos sí se pueden utilizar para la misma situación, porque finalmente es un GPS móvil, pero no tienen el mismo alcance o no tienen la misma precisión que a lo mejor la antena. Además, también por el tipo de levantamiento que se pueda llegar a hacer. Pues bueno, estos sí también son muy prácticos porque este tipo de navegador hasta tu celular lo tiene. Si no se habían dado cuenta, pues estos celulares ahora inteligentes pues tienen un navegador GPS también. Y todos esos puntos que nosotros quisiéramos tener para un levantamiento, pues también nos lo pudiera dar un celular. Pero bueno, esas partes que tenemos ahí no son del GPS antena, sino son de un GPS navegador o de un GPS móvil. Adelante, de todos modos, muéstralas. Adelante. Las partes del GPS navegador. Tecla cursor. Dice que pulsa hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar opciones y para introducir datos o mover la flecha. Tecla Page. Pulse y suéltela para desplazarse circularmente a través de las páginas principales. Manténgala pulsada para activar y desactivar el compás. Tecla Menú. Púlsela para ver las opciones de las páginas. Púlsela 2 veces para ver el menú principal. Tecla Enter Mark. Púlsela y suéltela para introducción opciones destacadas, datos o confirmar mensajes que aparecen en pantalla. Púlsela y suéltela en cualquier momento para marcar su posición actual como en Waypoint. Tecla Quit. Púlsela para cancelar la introducción de datos o salir de una página. Tecla de encendido. Manténgala pulsada para encender o apagar el equipo. Púlsela para ajustar la retroiluminación. Tecla Fin, Buscar o Mob. Púlsela y suéltela en cualquier momento para visualizar la página del menú Buscar y manténgala pulsada para Mob. Tecla Zoom. Desde la página del mapa, púlselas para hacer un zoom y desde cualquier otra página, púlselas para desplazarse para arriba o abajo en una lista. La siguiente, por favor. Y vean cómo esas funciones, vean este modelo de GPS, ya no es igual como el anterior. ¿Le fijaron? Ahí donde van a encontrar esas teclas. O una de dos, o ya va a ser digital, va a ser como le llaman ahora touch, y a lo mejor pues dentro de la propia
pantalla aparece ese teclado, tal vez no de la misma manera, porque repito, pues también por el modelo, pues a veces esas teclas cambian. Sin embargo, bueno, pues al ser un equipo electrónico, pues las funciones a veces son las mismas, nada más de que en ocasiones por botones, pues cambian de posición, así como los celulares, jóvenes. O sea, si se dan cuenta, dependiendo de la marca que tengan, todos tienen el mismo mecanismo. Entonces, pasa algo similar a esto. Vean este modelo de navegador y no es igual al anterior. Entonces, ahí ya no tiene ese teclado que nos mencionaba su compañero anteriormente. Por eso es que les decía, van cambiando, ¿no? A diferencia de una antena donde sí tienen ese tipo de elementos específicamente, aún a pesar el modelo, porque tienen la parte o la estructura en la misma posición, porque el modelito es similar, nada más porque lo hacen un poquito más grande, más pequeño, pero es similar. Adelante, adelante. Componentes de control. Son una serie de estaciones de observación cercanas al Ecuador encargadas de controlar la posición orbital de los satélites y calibrar y sincronizar los relojes. Receptor GPS. Dependiendo de las necesidades, existen 3 modos de utilización de un dispositivo GPS. Para la navegación autónoma, principalmente utilizado en navegación marina, con posicionamiento diferencial corregido, DGPS, utilizado en SIG, navegación costera y posicionamiento de vehículos, etc. Y con posicionamiento diferencial de fase, el más preciso entre 0.5 y 20 milímetros, y que es el que suele usarse en control de maquinaria y topografía. ¿Para qué se utiliza? El GPS antena se utiliza en la altimetría como instrumento de nivelación que da una mayor precisión, como también ofrece una reducción considerable del tiempo y mano de obra, que usualmente se usa para dichos trabajos. Se utiliza para conocer la elevación en la que nos encontramos, en algunos casos el área del terreno o para poder nivelar dicho terreno. ¿Cómo se nivela? Al colocar el receptor, localiza 4 satélites como mínimo, los cuales tardan unos minutos en darnos nuestra ubicación y la altura. La precisión del GPS puede variar en milímetros. Vamos a ir caminando y colocándonos en el punto que queremos conocer y el GPS nos dará los datos que queremos conocer. Hay 2 videos que explican cómo funciona más detalladamente. Los puedo proyectar. Adelante, adelante, muéstranos. ¿Sí me puede ceder el control a mí, por favor? Sí. Esa es la antena, ¿no? Esa es precisamente. Así es. Adelante, adelante. ¿Sí se escucha? No. En trabajo para crear un nuevo trabajo y le decimos: hola, vamos a ver cómo hacer un levantamiento topográfico con una GPS SP60 de Spectra Precisión y el software Trimble Access. Para ello, una vez que tenemos conectado vía Bluetooth la antena con la controladora y el software, vamos a topografía general, entramos en trabajo para crear un nuevo trabajo y le decimos trabajo nuevo. Vale, me pide el nombre del trabajo. Vamos a llamarle, por ejemplo, BB al trabajo. En la línea inferior me permite elegir el sistema de coordenadas o plantilla de coordenadas. Una vez que tenga seleccionado mi lista, le daría aceptar. Vale, ya tengo creado el trabajo tal y como me indica en la parte superior. Iríamos a la parte inferior de los iconos donde pone medir. Dentro de medir yo tengo varias plantillas y una de ellas, que se llama el IGN, es la que tengo configurada para conectarme a las redes GNSS. Pulsamos y me pregunta qué es lo que quiero hacer. Pues voy a medir puntos. ¿Vale?
indica que ya se ha conectado a la red en internet, le acepto y vemos como el icono está intentando resolver. Entonces todavía no ha resuelto y en breve me dirá que ya tiene posición, ya aparece el simbolito en verde y entonces estamos viendo, ya me indica que se ha inicializado el equipo, ya tengo precisión, de hecho lo puedo comprobar en la parte inferior, la precisión que tengo tanto en horizontal y vertical, y lo que tengo que hacer es ponerle el nombre del primer punto que va a medir. Por ejemplo, vamos a llamarle punto 1. Pulso el Enter. Y una cosa que no se me tiene que olvidar es poner la altura de antena. Yo en este caso lo tengo a 2 metros. Pulsamos 2 metros y simplemente ya sería darle al botón de medir. Me mide el primer punto y me pide el siguiente punto, que ya automáticamente me salta al 2. Volvería a moverme, me movería al siguiente punto y mediríamos el punto. Ese sería el proceso de levantamiento. A partir de ahora, una vez que haya terminado el trabajo, si quiero descargar los datos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues salgo de aquí, le pulso escape, vamos a trabajos, bajamos hacia abajo, a donde nos ponga importar, exportar. Pulsamos y seleccionamos exportar con formato fijo. Siguiente. Dentro de exportar con formato fijo tengo varias opciones. Todas estas. Yo voy a elegir una exportación de un fichero de texto. Entonces, para ello, aquí le puedo renombrar, por ejemplo, el trabajo BB, pues le puedo llamarle PBB y le podía cambiar la extensión a CSV. Vale, perfecto. Y en las líneas inferiores me permite indicarle que el nombre de punto salga ordenado como campo 1, la este como campo 2, el norte como campo 3, código punto, elevación como campo 4 y el código de punto como campo 5. Entonces le daría Enter para aceptarlo y aquí me permite en esta pantalla poder seleccionar si quiero hacer un filtro de una serie de puntos o mandar todos los puntos. En mi caso voy a lanzar todos los puntos. Selecciono todos los puntos, le doy al Enter y ya me ha finalizado la transferencia. Aceptamos. Este archivo ha quedado copiado en la memoria interna. Ahora tengo la posibilidad, o con vía cable o un lápiz USB, poderlo exportarlo y llevarlo al orden, copiarlo y llevarlo al ordenador. Desea realizar una medición con la estación total M3. Hola, te saluda Joel Alarcón y en esta oportunidad te presentaré las ventajas y desventajas del uso de un GPS en topografía. El GPS es un sistema satelital que determina la posición de un objeto con centímetros de diferencia. Fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para determinar la posición de las naves enemigas. Debido a las ventajas que representaba dicho sistema, el gobierno norteamericano permitió el uso del sistema de localización a la población civil. El GPS funciona mediante una red de 24 satélites que giran alrededor de la Tierra a una altura promedio de 20.200 kilómetros, con una trayectoria determinada la cual cubre toda la superficie de la Tierra. Hoy en día, el GPS es parte vital de muchas actividades cotidianas en todo el mundo, donde los topógrafos y cartógrafos figuran entre los primeros en aprovechar el sistema de posicionamiento global, ya que hizo aumentar considerablemente la productividad con datos más precisos y fiables. El GPS proporciona datos topográficos de la más alta precisión. La toma de datos con GPS es mucho más rápida que las técnicas convencionales de topografía, ya que reduce la cantidad de equipos y la mano de obra que se requiere. Un solo topógrafo puede ahora lograr en un día lo que antes se tomaba varias semanas o todo un equipo. A diferencia de las técnicas convencionales, la topografía mediante el GPS no está sometida a restricciones como la línea de visibilidad directa entre las estaciones topográficas. Las estaciones se pueden desplazar a mayores distancias entre una y otra y pueden funcionar en cualquier lugar con una buena vista al cielo, en vez de limitarse a cimas elevadas como se requería antes. Ahora veamos los beneficios del uso del GPS. Se aumentó considerablemente la productividad en cuanto a tiempo, equipo y mano de obra que se requieren. Hay menos limitaciones operacionales en comparación con las técnicas convencionales. Posicionamiento preciso de las características físicas que se pueden utilizar en mapas y modelos. La entrega más rápida de la información topográfica que necesitan los encargados de tomar decisiones. Los resultados topográficos son de precisión centimétrica en tiempo real. Así como hay ventajas, también tenemos desventajas del uso del GPS. Veamos algunas. La cobertura de árboles, edificios y otras estructuras altas pueden bloquear las señales satelitales. Las interferencias electromagnéticas e incluso la interferencia de señal de radio puede interrumpir la precisión del GPS. El GPS no se puede utilizar en levantamientos subterráneos o dentro de edificaciones, ya que se necesita una visión directa del cielo. Cualquier cambio en el posicionamiento de la constelación de satélites puede afectar la precisión del GPS. Debido a la localización de los satélites, generalmente la mejor toma de datos se encuentra entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde. La toma de datos fuera de estas horas punta
puede comprometer los resultados. La topografía convencional produce datos que se pueden dividir en las medidas horizontales y verticales, mientras que la topografía GPS entrega una representación completamente tridimensional, por lo que es imposible separar la horizontal de la vertical. Espero que te haya sido útil esta información. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, y si aún no te has suscrito al canal, por favor hazlo y notificaciones para que no te... Pues sí, ¿no? Finalmente ese levantamiento nada más lo puede hacer una sola persona. Pero pues sí reduce. Pero bueno, repito, finalmente este equipo, al ser pues también tan sofisticado o tan avanzado, pues ya para el tipo de levantamientos que se utilizan, pues ya tendrán que ser para obras también ya de más precisión o de mayores dimensiones, porque para un levantamiento para una casa habitación, que es el perfil que manejamos como técnicos en construcción, pues muchas veces, como claramente nos decía el ingeniero, pues a veces es más costoso el propio instrumento que realmente lo que cobrarías con en tu levantamiento, ¿no? Para determinar características preliminares a tu obra. Entonces, estos equipos, pues al ser tan caros, pues muchas veces no los puedes obtener de manera tan rápida. Sin embargo, bueno, pues ustedes, al formarse y al ser técnicos y al estar ahorita en esta situación de formación, ustedes saben hacer un levantamiento con un instrumento menos sofisticado que este, y a lo mejor hasta menos costoso, como una cinta métrica. Entonces, con una cinta métrica ustedes también pueden hacer un levantamiento topográfico. Ya nada más este tipo de instrumentos lo que nos hacen es, pues bueno, tener una mayor precisión, ahorrar tiempo, y eso de ahorrar tiempo, pues también es, pues en segundo plano, porque cuando uno utiliza un GPS, pues la señal o la recepción de las antenas, pues tienen que estar ahí en el terreno a veces hasta 5 o 6 horas para que agarren una buena recepción de los satélites que están solamente en el espacio. Y luego pues hay unos que pues a veces desaparecen porque pues a veces son privados también esos satélites y no nos los dejan pues utilizarlo, ¿no? Así hablando de esa manera coloquial. Sin embargo, bueno, con los que nos llegan a estar libres y nos llegan a estar dando esa información, pues ya nos dan la coordenada del punto. Pero en tiempo, pues a veces sí es a veces a lo mejor hasta más tiempo de lo que debes. Y sobre todo, pues también por lo que ahorita nos acaban de comentar, ¿no? En zonas boscosas, zonas donde la señal impida una recepción pues grande o alta, pues también nos va a generar conflictos. Entonces, como bien dice, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero todos los instrumentos tienen precisamente esa situación. Pero pues yo siempre les repito y soy muy incisivo en esta parte, ¿no? Ustedes como técnicos pues tienen las herramientas necesarias para poder hacer un levantamiento del nivel en el que están. No necesitan de estos instrumentos para poder hacerlo. Ya en su momento, si ustedes tienen la posibilidad, la fortuna de seguir sobre esta misma línea y en su momento llegasen a manejar este tipo de equipos, pues bueno, ya les ahorraría tiempo. Pero sin embargo, ustedes saben interpretar el levantamiento. Como claramente los decía también el ingeniero, ustedes sabrán en dónde se equivocan precisamente porque ustedes saben la interpretación. Porque si no, pues sería bien sencillo nada más enseñarles a manejar equipo, maquinaria y pues ocúpenlo, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Pues no sé, nada más lo sé manejar. Y me está dando la información que me están solicitando. ¿Para qué? No lo sé. Pero ahí está lo que usted me pide. Y sin embargo, no es así lo que estamos nosotros haciendo o realizando con ustedes. Ustedes tienen la esencia y van a saber en qué momentos se están equivocando por los datos o las fallas que ustedes mismos presenten, vean y observen pues, ahí en esos equipos. No, esto no coincide. ¿Por qué? Pues porque yo fui al terreno y vi que ahí estaba el terreno de esta manera. Y aquí la información me lo está diciendo que está de esta otra. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues ya estás haciendo una interpretación. Y esa es la parte en la que nosotros nos enfocamos, en la que ustedes también sepan ese tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, bueno, pues también este instrumento queda de esa manera,
teórica. Este sí, para que vean, este sí no lo tenemos en el plantel por la misma situación, pues ya es un equipo que ya, pues muy sofisticado, no sé por qué, viene en el plan y programa de estudio, pero digo, bueno, pues lo querían a lo mejor para que nos llevaran GPS, pero pues no tenemos GPS. Y pues sí quedaría prácticamente así, de manera teórica. Y ya si ustedes tuvieran la oportunidad de manejarlo, pues bueno, así al igual como dice el ingeniero, pues ahora ya, con la gran información que tenemos, con la apertura del Internet, pues en Internet hay infinidad de manuales, ya, antes de esos manuales los podías obtener exclusivamente comprando el equipo, y si no, pues no tenías el manual, o al menos que conocieras a alguien que tuviera un GPS y que te lo prestara sin ningún problema ese manual, pues era como tenías acceso al manual del usuario, ¿no? Pero si no, pues ahora pues ya esa información ya es más libre y ya lo puedes también descargar de internet dependiendo la marca, el modelo, y ahí aparece, pues así te lleva de la mano, finalmente te lleva de la mano, y pues ya tú tendrás que, pues por medio de práctica, pues utilizarlo, y en ocasiones pues, ya el manual, pues ni lo usas, ¿no? Pero si no, pues ahí están. Y así de las marcas, algunas son un poquito más especiales, no están en sus manuales en internet, porque sí tienen cierta exclusividad o tienen ciertas restricciones para que los tengan. Y pues bueno, ahí sí a lo mejor tendrás que comprarlo, pero el mecanismo casi es muy similar para todas las marcas o modelos que existen. Algunas son más amigables, las pantallas algunas son más amigables que otras, pero bueno, finalmente el procedimiento, al menos ya dentro del manejo para meter datos, pues es muy similar casi de la mayoría. ¿Sale? Ingeniero, algo que quisiera comentar con este tema. Bien, al igual que las estaciones totales, también los equipos GPS, de alguna forma, no es el hecho nomás de comprar el equipo. Esto es como el Internet. Forzosamente para que yo pueda hacer o utilizar esos 24 satélites que se encuentran orbitando el planeta, pues son dueños algunos países, en especial Estados Unidos, y manejados por algunas empresas. Entonces, así al igual que el Internet, pues no puedo conectarme así, sí, mi máquina tiene el programa y por lo tanto voy a utilizar Internet. Pues para poderlo utilizar necesitamos que agarrar y alguna empresa me debe de dar el permiso, obviamente bajo un pago, para que yo pueda utilizar esa información, y para poder accesar, al igual que el Internet, necesitamos una clave de acceso para poder agarrar y utilizarlo. Aunque existe en Internet Google Maps, esa información está hecha, si ustedes la analizan, automáticamente elaborada de unos 2, 3, 4, 5 años atrás. Google Maps me puede permitir el que yo pueda agarrar y tener en tiempo real, pero para poderlo hacer necesito que agarrar y pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como en todo, hacen un desarrollo y en automático, pues lo venden al público, ya sea para lo del transporte, a las empresas que trasladan mercancía y tener mejor control en sus flotillas, para los vehículos particulares hoy en día, que también nos ofrecen, que tienen ahí una serie de información y comunicación e internet en el vehículo, pero pues obviamente tiene un costo. Y entonces es importante no perder de vista sobre esa situación, sobre el uso y manejo. Otra de las cosas que por ahí se les pasó es que existen dos bandas de comunicación o señales que mandan estos satélites, banda L1 y banda L2. Entonces, ellos, cuando entran en un conflicto desde el punto de vista militar, agarran y desconectan porque lo van a utilizar, y que no entre nadie en sus frecuencias para hacer las operaciones militares que ellos tienen. Normalmente la banda que permiten a la población con estos tipos de equipos topográficos y de ubicación de personas o vehiculares,
son exclusivamente la banda L1. La L1 y la L2 es de tipo militar. Así es de que estamos a expensas a ello. Aparte de que podamos tenerlos en vista, pues también va a depender mucho del uso que en ese momento las empresas le estén manejando. Entonces, pues tiene sus ventajas y son ventajas más favorables que negativas. Desde el punto de vista ingeniería, pues tenemos esa situación. Obviamente, pues no trabajamos en la noche, ¿verdad? Trabajamos más bien en el día. Se programan y se planea que ya sabemos que de las 9 a las 6 de la tarde tenemos mayor número de vistas de estos satélites. Bueno, pues hace una planeación dentro de campo para poder agarrar y obtener la información que nosotros deseamos. No vamos a estar manejándola. Podemos agarrar, en el caso de México, y que en el caso de otros países deben de hacer, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, el INEGI, creó una red geodésica en el país, en el cual tiene muchos puntos ya establecidos con coordenadas. Y entonces yo puedo entrar a INEGI a solicitar, dependiendo si quiero tomar las coordenadas reales que ya existen y que me las puedan proporcionar, obviamente bajo un costo. Entonces les va a decir, en tal punto se encuentra monumentado a través de una placa de 10 centímetros de aluminio con tal clave, y nosotros te podemos proporcionar las coordenadas. Y en ese momento yo puedo posesionarme en ese punto, introduzco las coordenadas que ya son reales y que están llevadas a cabo por una institución gubernamental, y con eso las puedo trasladar a mi proyecto. Entonces es importante que conozcamos que no nada más es agarrar y que en un momento dado pues tengamos que utilizar un equipo tan sofisticado, a sabiendas que desde el punto de vista gubernamental ya se tiene una red geodésica llevada a cabo, no nada más aquí en nuestro país, sino conjuntamente con todo el planeta, y que de ella se han derivado en distintos trabajos que se han monumentado y que existen esa red en todo el país, y que lo único que necesitamos es saber si dentro de nuestro proyecto que vamos a hacer se tiene una cercana para trasladar esas o tomar esas coordenadas y trasladarlas hacia donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. Entonces, pues esto está muy interesante, pero pues obviamente ya estamos hablando de otro nivel de conocimiento que se pueda manejar. Pero sin necesidad de utilizar el equipo GPS, podemos en un momento dado echar mano de esa información que la institución gubernamental tiene, y que en un momento dado, por un costo muy bajo, podemos agarrar y obtener las coordenadas y rápidamente manejarlo. INEGI ha generado muchos proyectos a nivel nacional en los cuales tiene monumentado gran parte del país y que existen esas coordenadas, y que pues para qué quiero equipo GPS, lo único que quiero es la información y ubicación de esos monumentos que tienen, para que nada más nosotros tomemos la información y nos quitamos de problemas. Así de fácil. Que si quien me quiero ver sofisticado, bueno, pues entonces rento un equipo de GPS. Si quiero agarrar y ser independiente, bueno, pues entonces no lo rento, lo compro. Pero pues todo está en nivel, y conforme vayan ustedes aprendiendo, que pueden comenzar de cero, pero sabiendo que tienen información y que es válida, o que pueden ir adquiriendo sus propios equipos o más sofisticados, dependiendo de que muchos de ustedes a futuro, aunque no lo crean, ustedes si les gusta esta área, van a formar sus propias empresas y se van a ir armando de esos equipos para no depender de nadie. Y al rato ustedes van a ser los empresarios dentro del área de la construcción. Así es de que para muchos de ustedes dirán, eso no es posible. Lo vamos a ver en algunos años, que les guste esta área y se metan de fondo. Y hay muchos compañeros que han ido por delante abriendo brecha para esta situación. Así es de que, pues no pierdan de vista. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Así es. Y de esos puntos que habla hay uno aquí en el Zócalo capitalino. Específicamente en la catedral.
Son unas plaquitas y ya viene ya la información y ya nada más uno pide acceso, dice el ingeniero, costos tan accesibles y ya nos dan esa coordenada y ya nada más la trasladamos hacia donde está mi obra en particular. Y con eso es más que suficiente, sin la necesidad de estos equipos. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero. Le vamos a dejar hasta aquí porque ¿qué cree? Que tengo que ir a la boca. Perfecto, no hay ningún problema. Voy con el Inge Daniel, me citó y tengo que ir con él y a firmar hablando de equipo topográfico, que creo que se va a hacer mantenimiento, no sé qué, y tengo que ir a checar esa parte. Perfecto, no hay ningún problema, nada más que no te haga manita de puerco. Sí, esperemos que no. Date a desear. Ajá, pero bueno, entonces, gracias, ingeniero, estamos en contacto el día miércoles. Perfecto, sale, vale, que estés bien. Gracias, igualmente, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí, cuídense, que estén muy bien. Ya el día miércoles que nos vemos en nuestra sesión, ya hablaremos de la evaluación y ya hablaremos de lo que queda pendiente. ¿Sale? Que estén muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.